Hola chicos, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con el estudio de la piel. Vamos a iniciar entonces la parte de la semiología, la historia clínica, como ustedes la conocen muy bien, de lo que estudiaron sus primeros semestres, semiología en general. Y la piel, pues como todos los órganos, necesita estudiársela en detalle. Y de hecho, la verdad es que tenemos ciertas ventajas con este órgano al momento de nosotros hacer nuestra historia clínica, porque lo tenemos a la vista. Eso es lo importante, o sea, la piel nos está manifestando todo lo que nosotros, las dudas que nosotros tengamos. Lo importante es que nosotros sepamos establecer las preguntas adecuadas, el examen adecuado, siempre que vaya a ser una historia clínica dermatológica. Lo ideal se dice pues que tiene que hacérselo en un ambiente que haya buena luz para nosotros identificar las lesiones de la piel. De preferencia se dice que debe de ser la luz solar, o sea, la luz del día. Es ideal, pero bueno, sabemos que lamentablemente no siempre se va a poder. A veces nos tocará de noche o en un lugar cerrado donde tengamos acceso a la luz solar, ¿no? Pero es importante eso porque la luz realmente va a cambiar el color de muchas lesiones y ya vamos a ver cómo es importante realmente inclusive el color de una erupción. Realmente la piel reacciona muy similar a muchos estímulos. Pueden ser de tipo virales, bacterianos, alérgicos, por una reacción simplemente irritativa, micótica, en fin. O sea, los factores que pueden ocasionar son muchos, pero la piel reacciona muy similar. Y de hecho, inclusive con factores endocrinos, como ya vamos a ver en algún momento, ¿no? En todo caso, es importante que nosotros hagamos con una buena investigación y como les decía, con luz solar. De preferencia, si no hay la luz solar, pues podría utilizarse luz de estas LED, de que tenga una coloración bastante parecida a la luz del día, ¿verdad? Es como un tono más amarillento. En realidad, esto es muy importante y siempre lo digo, pues nosotras las mujeres sabemos muy bien cómo la luz artificial puede cambiar el color de algo que nosotros estemos observando. Cuando compramos, por ejemplo, un labial, un blush, un polvo, algo que nos vamos a aplicar, un cosmético, pues realmente hemos dado cuenta cómo en la vitrina se ve de un color porque tiene otro tipo de luz con que lo están enfocando, ¿no? Y cuando lo tenemos en plena luz del día, se nos ve un tono diferente. Entonces, en realidad es por ese motivo, realmente la luz ultravioleta te da la coloración pues real. Bien, entonces también hacerlo, no olviden que nosotros cuando vayamos a examinar a un paciente desde el punto de vista dermatológico, por favor, tiene que ser con el mayor respeto a todo paciente, pero en todo caso, en cuanto a la piel, tiene que ser con muchísimo respeto y además que nosotros tenemos que comprender el pudor que puedan tener una persona, ¿no? Porque tengan en cuenta que las lesiones pueden estar ubicadas en área genital, en área perianal, un área en la región glándulas mamarias, entonces imagínense cuando es una mujer. Y algo importante, cuando ustedes hagan el examen, tiene que ser pues, un menor de edad, siempre que esté acompañado de un adulto, ¿no? Preferente de la papá, el papá, la mamá, bueno, alguna persona, un adulto que realmente pueda representar. No vaya a ser que vayan a tener algún equívoco, una mala interpretación, entonces sobre todo en el caso de los varones, ¿no? Pero aún así, uno tiene que tener muchísimo cuidado para que no se preste a malas interpretaciones. Y pues, dependiendo de las edades, ustedes saben, un adulto mayor, pues también ellos más pudorosos, entonces a veces les da vergüenza mostrar un área, algo, una lesión que tengan en su área íntima, por ejemplo, a un médico del sexo opuesto, ¿no? Siempre ha pasado que muchas pacientes, por ejemplo, me dicen, ay, al fin me tocó una doctora, dicen, no, le daba vergüenza cuando tenía un doctor, dicen. Entonces, hay que tener bastante en ese sentido, pues cuidado, ¿no? La temperatura, pues no, generalmente se dice que la temperatura ambiental pues debe ser ideal, ¿no? Que no tenga ni frío ni calor. Tengan en cuenta que en muchas ocasiones vamos a necesitar pedirle al paciente que se saque la ropa, ¿no? Entonces, un ambiente muy frío, pues imagínense ustedes. Pero en fin, estas son como cosas básicas que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la hora que vamos a hacer, iniciar la historia clínica del paciente, porque la primera parte pues serán las preguntas, pero al mismo tiempo vamos examinando al paciente, porque esa es la ventaja. Como lo tenemos de frente, podemos ir haciendo una historia clínica de acuerdo a lo que nosotros estamos también sospechando, ¿no? Pero vamos a ver entonces aquí estos primeros puntos, estos literales de esta diapositiva. Entonces, dice la historia previa de la piel.
Es decir, si el paciente me dice, pues yo no tenía nada, mi piel estaba sana, no tenía problema, pero la verdad es que de hace 3 meses yo empecé a tener acné. Justamente me estaba diciendo eso una paciente esta mañana en el hospital. Entonces, yo no tenía, dice, hasta hace 3 meses me comenzó a salir este brote, pero yo, dice, toda mi vida, toda mi adolescencia y de la parte, su temprana juventud, no ha tenido acné y resulta que hace 3 meses le comenzó a tener ese brote. Entonces, eso es importante, la historia previa, el paciente te dice que estaba bien, o por lo contrario, no, yo esto ya lo tengo años, la verdad es que tal vez si algún tipo de lesión congénita, puede decir, bueno, dicen que yo nací con esto, desde que yo recuerdo desde que era pequeña lo tenía. Entonces, muy importante cómo era la piel antes por el de la lesión, obvio que es motivo de la consulta, ¿no? También, por ejemplo, qué trastornos hay en relación con la enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo a un paciente que sospecho que tiene una dermatitis atópica, es un exantema que pica, o sea, es muy pruriginoso, generalmente tipo nocturno, entonces voy a pensar si es que a la final hayan otras patologías en relación con ella. Una de ellas, por ejemplo, el asma bronquial. Entonces, voy a preguntarle, ¿usted tiene asma o tiene rinitis alérgica? ¿Tiene alergia a alguna comida, algún fármaco? Entonces hay que preguntar trastornos en relación con ellos. Dice, bueno, sí, yo era asmática hasta los 12 años, por decirles un ejemplo. O también en esta parte de la cuestión familiar, ¿no? O si yo veo a un paciente a la que le veo que tiene una dermatitis en las manos, ¿verdad? Tiene una descamación, irritación en las manos, entonces voy a tratar de investigar si es que el paciente tiene algún trastorno, digamos un trastorno de tipo psiquiátrico, por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo, que ustedes lo conocen bien porque están viendo psiquiatría, el TOC, como se dice, ellos pues tienen una de las formas en que ellos demuestran su trastorno es, por ejemplo, lavándose las manos a cada rato, ¿no? Muchas veces al día, cada rato, tienen esa urgencia de estarse lavando las manos. Entonces, podría ser que tenga un trastorno psiquiátrico. Igual, investigar si tiene depresión, por ejemplo, hay trastornos en relación de psiquiátricos muchísimos con dermatosis, o si tiene una enfermedad, tiene hipotiroidismo, entonces, ya, sí, ya yo tengo el antecedente que tengo hipotiroidismo, entonces ya sé que esa piel seca es propia del hipotiroideo o tiene diabetes, o sea, algún trastorno en que usted sabe que guarda relación con la patología que ahorita le está mostrando en piel el paciente. La historia familiar también es muy importante. Podría ser que el paciente tiene una dermatosis que ya se observa en otros miembros de la familia. Entonces dice, ¿y alguien más ha tenido psoriasis? Si yo sospecho, ¿no? Que psoriasis tiene unas placas eritematosas, descamativas. Entonces pregunto, sí, la verdad es que sí, mi hermana tiene psoriasis, dice un paciente, o mi papá lo tiene, mi mamá lo tenía, qué sé yo. Entonces, alguna aparte que realmente correlacione con el motivo de diagnóstico de está sospechando, ¿no? Recuerden que en la primera etapa, la primera parte, nosotros estamos haciendo primero un diagnóstico de sospecha y muchas veces después ya hacemos el diagnóstico confirmatorio. Puede ser en el mismo momento, en la misma consulta y en casos específicos, en casos especiales, uno también utiliza herramientas diagnósticas, unas que son propias de la dermatología, que ya las veremos también, y otras como utilizamos todas las herramientas que utilizan todas las ramas de la medicina resonancia, ecografía, tomografía, exámenes de laboratorio de sangre, de orina, o sea, todo igual que cualquier otra de las ramas de las ciencias médicas. Entonces, la historia familiar nos interesa muchísimo en cuanto a la familia, al final, el prurito que tiene este paciente y tiene pápulas pruriginosas, de pronto las tiene a nivel de glúteos, al final la tiene en mamas, y preguntarle, ¿su esposo también tiene? O sea, estamos hablando del ámbito familiar. Su esposo también le pica el cuerpo. Sí, doctora, también le pica. ¿Y tiene granitos en tal parte? Sí. Entonces yo ya voy sospechando que al final esa paciente tiene una escabiosis. O si un hermanito lo tiene y al final los otros hermanitos también lo tienen. Sí, doctora, todos estamos así afectados, solamente que logré conseguirle cita para este paciente, para uno de los niños. Entonces, la historia familiar, si se están dando cuenta, es muy importante. Todas las preguntas que vamos a ver aquí tienen muchísima importancia a la hora de que nosotros hagamos un diagnóstico adecuado. Los síntomas asociados son de mucha importancia, como ya vamos a ver. Síntomas como el prurito, el dolor, el ardor, o sea, son importantes. Una persona en la que yo estoy sospechando que tiene dermatitis atópica,
tiene que tener prurito. De hecho, es el síntoma cardinal. Lo que más importante tiene el paciente, solamente puede tener prurito, un prurito intenso, con características específicas, por ejemplo, un prurito nocturno. Entonces, ya me orienta que puede ser una dermatitis atópica. Entonces, pero si no tiene prurito, y tiene una erupción, un exantema, no me va a, y sin prurito, no me va a estar indicando que es una dermatitis atópica. Entonces, el síntoma me orienta. Lo mismo la escabiosis pruriginosa. De hecho, la escabiosis y la dermatitis atópica pues comparten realmente mucho como diagnóstico diferencial, la una con la otra, ¿no? A veces se confunden mucho. Entonces, es importante los síntomas. Un herpes zóster, como ya estudiaremos, perdón, el zóster pues tiene que haber dolor de diversos grados, puede ser un grado leve, un grado moderado o muy severo, pero hay dolor, de lo contrario ya no es herpes zóster. De hecho, ya estudiaremos también eso, pero puede haber un zóster sin vesículas, o sea, sin herpes, pero no puede haber un herpes zóster sin zóster. De ley tiene que haber. Entonces, los síntomas, si ustedes lo empiezan de acuerdo a lo que ustedes están sospechando, ustedes van a darse cuenta que son demasiado importantes. También la historia médica previa, ¿no? Lo que les decía, más o menos las enfermedades que al final tenía este paciente. Si ya sé que es diabético, ya sé que es una persona que tiene hipotiroidismo, entonces yo sé que patologías que tienen de este tipo van a haber manifestaciones en piel. Todas ellas, hay cerosis, descamación, pruritos, exantemas. Entonces, a un paciente con hipotiroidismo se le cae el pelo, alopecia. Entonces, también es importante todo eso. Entonces, la historia médica previa. Pero además, también por la misma historia médica previa, nos va a orientar a qué tratamientos farmacológicos el paciente se ha sometido o viene sometiéndose desde algún tiempo. Entonces, eso nos orienta que al final la erupción que le estamos viendo ahora, esas ampollas o ese exantema, lo que sea, probablemente se deba a alguno de los medicamentos que el paciente está tomando. Es importante. Pero también nos interesa si ese tratamiento lo viene tomando ya desde hace mucho tiempo o es reciente. Entonces, si es algo de mucho tiempo, seguramente ya nos va a ir descartando. No, ella tiene como 10 años tomando esa pastilla. Entonces es difícil que recién se le esté produciendo. Que recién, un momentito, un momentito. Joana, estoy dando clases. Después hablamos un momentito. Entonces, el asunto es que los fármacos pueden producir un exantema, una dermatitis, pero realmente tendríamos que ver de cuánto tiempo lo viene tomando. Es más difícil que un fármaco ya muy antiguo, que lo viene tomando el paciente, recién esté dando manifestaciones, pero no es totalmente imposible, sino que estamos hablando como orientación. También dependen de otros factores. Si el paciente, por ejemplo, hay fármacos que no te hacen ninguna alteración, porque estás tomando, porque no estabas expuesto al sol, por ejemplo, ¿no? Pero ese paciente vive tomando un medicamento, pero mientras estaba en oficina no pasaba nada, pero resulta que ahora por razones ya se jubiló o lo que sea, ahora ya se pone al sol, anda más expuesto al sol, ahora el fármaco le hace una reacción. Entonces es muy importante eso, ¿no? O si es algo que recién está recibiendo. Entonces, no, yo estaba bien, pero recién empecé a tomar un medicamento, yo no sé, algo para el colesterol, por ejemplo, lo típico, que produce cerosis cutánea, o sea, se le empieza a resecar muchísimo la piel por el medicamento. Entonces, es recientemente que lo está tomando y le produjo eso. O un fármaco que recién le introdujeron, metotrexato, lo que sea, un antiinflamatorio, no esteroide, cualquier medicamento, un antibiótico, que le está produciendo ahora el cuadro. Entonces, preguntar es importante, chicos. La profesión es muy importante porque realmente, profesión u oficio, porque no necesariamente un gafitero no es una profesión, pero es un oficio. Entonces también lo está exponiendo, ¿no? Profesión se habla pues desde el punto de vista académico, ¿no? Entonces digamos que es médico, es odontólogo, es laboratorista, yo qué sé, pero tiene contactos con guantes, por ejemplo, de látex, y al final esa dermatitis que tiene en las manos es ocasionada por el guante, por este alergénico. Entonces, muy importante eso. O, asimismo, si es un paciente que en cambio es, digamos, un ingeniero civil, es un arquitecto, es un vigilante de tránsito, qué sé yo, es decir, una persona que tiene mucha exposición solar, ¿verdad? Entonces, tal vez esa exposición solar sea la causa de una lesión que le estoy viendo muy sospechosa que tiene en la nariz y que probablemente sea un carcinoma vasocelular o un espinocelular, ¿verdad? Más difícil que lo tenga un paciente que realmente, no, la verdad es que no me expongo al sol, rara vez, pero
no como el otro que por su trabajo tiene mayor exposición solar, ¿no? Entonces la profesión es muy importante para determinar el riesgo o un factor de riesgo para una dermatosis que usted esté sospechando. La historia social, también este punto es muy importante, a veces es un poquito controvertido, porque en realidad nos dice la, nuestra realidad social, ¿no? De países como el caso de nosotros, que somos países todavía pues, en vías de desarrollo, como nos dicen. En realidad hay enfermedades, lamentablemente, que se ven en grupos sociales desprotegidos, más vulnerables, ¿no? El hacinamiento, por ejemplo, o sea, muchas personas que comparten una misma cama, una misma habitación, obviamente hay mucha cercanía, la posibilidad de las enfermedades infectocontagiosas o parasitarias es más fácil, pues, ¿verdad? A mayor hacinamiento. Si duermen 4 en la misma cama, hay más posibilidad que se contagie de una escabiosis, por ejemplo, que si alguien tiene nomás cada uno en su habitación, por ejemplo, en su propia cama. Entonces, es un ejemplo para decirles que la posibilidad de que se produzcan los contagios depende también mucho de esto, de la situación de la parte social. Aunque, bueno, las enfermedades las podemos ver en cualquier tipo social, pero estamos hablando es como de lo que más te predispone, ¿no? Dónde vamos a ver con mayor frecuencia, la mayor incidencia. Entonces, siempre los grupos desprotegidos, obviamente, son los que son más vulnerables para esto. El efecto que el trastorno produce en el paciente. Eso es muy importante, ¿no? Porque nosotros tenemos que siempre traten de colocarse en el lugar de la otra persona, ¿no? Como yo digo, a veces estoy detrás del escritorio y otras veces estoy al frente. O sea, una vez yo soy médico, pero a veces también me toca ser paciente, ¿no? O tal vez a un familiar mío. Entonces debemos de tener nosotros esa ser compatibles con el paciente, también escucharlo y ver lo que realmente lo que le está afectando. En dermatología les afecta mucho, mucho. Hay personas que pueden tener un problema interno y a veces, pues, ni siquiera lo dan a notar, pero las dermatosis, al ser problemas que están hacia afuera, y pueden producir, la verdad, muchísima ansiedad. Es el caso del vitiligo, el caso de la psoriasis, la misma dermatitis atópica, el acné, o sea, son personas que tienen las enfermedades, lo tienen en la piel, y como dicen muchos pacientes, dice doctora, es que todo el mundo me da consejos, tiene acné, y todo el mundo dice, póngase esto, hágalo esto, pero en el fondo al paciente eso le afecta, ¿no? No le gusta porque se da cuenta que todo el mundo está pendiente de él, ¿no? Entonces es muy importante eso, porque inclusive nosotros en algunas ocasiones tenemos que hacer una interconsulta con psicología, con psiquiatría, el caso de los pacientes con vitiligo, el caso de los pacientes con psoriasis, que se ven muy afectados. En psoriasis, por ejemplo, se mide mucho el DLQI, que es el índice de calidad de vida en los pacientes con psoriasis. Entonces, dependiendo dónde tienen las lesiones, en áreas, por ejemplo, muy evidentes, cuero cabelludo, manos, sitios donde se le pueda ver realmente las lesiones, la cara, los pacientes pues realmente se sienten muy afectados porque dicen que las otras personas pues lo quedan mirando, hay gente que pues no es prudente, ustedes saben, ¿no? Entonces, produce rechazo, o al menos ellos así lo sienten, ¿no? Entonces es muy importante eso, hasta para dar un tratamiento. A veces requieren un tratamiento más intenso, más agresivo, a pesar de que la lesión no sea tan exuberante, y es debido a que le está afectando emocionalmente. Por otra parte, les digo, para hacer la interconsulta adecuada con el especialista en este caso respectivo, sería un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Para que nos ayude en esta parte del paciente. La opinión que tiene el paciente es muy importante, ¿no? Es algo también que siempre lo pongo a colación porque es verdad, hay muchos pacientes que se refieren de que algunos médicos no lo dejan hablar, o sea, ni siquiera le preguntan nada, dice, solamente se limitan a verlo y se dedican a escribir, dicen los pacientes, solo se dedican a escribir ahí en esa computadora y nunca me preguntan nada. La verdad es que sí es necesario preguntar. Obviamente hay que hacer unas preguntas dirigidas porque si no el paciente pues puede realmente explayarse mucho y nos quita el tiempo, que no es lamentablemente demasiado, ¿no? Entre pacientes. De tal manera que sí es preguntarle, bueno, ¿y qué considera usted que le ocasionó? ¿Lo relaciona con algo? Entonces muchas veces el paciente relaciona que sí, que al final esa descamación que ahora tiene en el cuero cabelludo se le produjo después que aplicó un tinte,
Bueno, dice, me fui a la peluquería y yo me di cuenta que no era el mismo tinte que siempre me ponen, así suelen decir cuando los pacientes. Entonces sí, más posibilidad de que la persona está teniendo ahorita una dermatitis de contacto, por ejemplo, por el tinte, ¿no? O el champú, o dicen, no, la verdad es que yo sentí que me comenzó a picar el cuerpo desde que compraron un jabón nuevo en mi casa, o un nuevo jabón de lavar platos, qué sé yo, o me puse un abrigo de lana porque me fui, yo que sé, a un lugar donde estaba muy frío, y yo sentí que me comenzó a picar, o me fui a un lugar. Entonces, lo importante es que la opinión del paciente sí ayuda porque nos orienta mucho a buscar la causa, sino que, como les decía siempre, en este punto hay que ser cuidadosos, porque a veces pueden tergiversarse las opiniones que uno diga respecto a lo que el paciente lo está diciendo. Recuerden que todo queda sentado en una historia clínica, sea en forma digital o manual, pero queda asentado. Y a veces hay que tener cuidado por pues, las cuestiones legales, ustedes saben, ¿no? A veces hay pacientes que quieren presentar a su empleador, por ejemplo, en el caso del seguro, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque a veces el paciente trata de involucrar que su dermatitis o el problema que tiene se lo ocasiona el trabajo, ¿no? Y a veces uno tiene que decir la realidad, o sea, nosotros tenemos que ser justos. Si realmente podemos determinar de que la dermatosis se la está ocasionando el lugar donde está trabajando, algún químico, algún producto que estén usando allá, o lo que pasa es que el paciente en su casa está utilizando un jabón muy fuerte, algún químico también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tratar de actuar siempre con mucha justicia, ¿no? Para no perjudicar tampoco a nadie, es lo correcto. O quieren tener a veces problemas entre familias, no viven dos, tres familias en la misma casa, entonces trata de decir que es el perro que tiene la cuñada y que insiste ese perro y es el que le pasó la sarna al niño. O así, ellos dicen, no señora, la sarna del animal no le va a pasar al humano, es diferente, está la cogió en otro lado. Entonces hay que tratar de siempre tener mucho cuidado en esto, ¿no? Entonces, pero es válida la opinión de la persona. Ahora vamos a ver entonces, miren ustedes cómo son estas interrogantes muy importantes que nosotros se las hagamos al paciente. Nosotros no le estamos haciendo y le preguntamos al paciente. El tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo que existe esta lesión? Entonces me dicen, no, doctora, esto no tiene más de 3, 4 días, una semana. Entonces decimos, es algo agudo. O recién se me presentó, pero puede ser que lleva alguna semana. Entonces decimos, ya es agudo. No, doctora, esto lo tengo meses, años. Así dicen pacientes. Hay personas que dicen, ya tengo como 20 años con esto. Entonces decimos, es crónica. Entonces nos orienta, ¿no? Nadie puede tener una sarna durante 20 años, ¿sí? Me explico eso, ¿no? Entonces, por eso el tiempo también te orienta. Sabemos, o los exantemas virales tienen un tiempo, ¿verdad?, de evolución. Entonces, por la misma razón, el tiempo es muy importante preguntar cuánto dura desde cuándo la tiene, cómo se comporta la lesión, ¿no? Es algo que recién va y viene, dice doctora, por ejemplo, el caso de la dermatitis atópica, ¿no? Mejoran y otra vez tienen recidiva. De hecho, el concepto que se dice dermatitis atópica es una dermatitis o exantema pruriginoso, crónico y recidivante. Están oyendo, crónico, o sea, lo tiene mucho tiempo, mejora y otra vez recae. Entonces, por ahí ya me orienta, ¿no? De que realmente tiene una dermatitis atópica. ¿Cómo comenzó la lesión? Es importante, recuerden que muchas veces los pacientes cuando van a su consulta ya van manipulados, sea porque otro médico o el señor de la farmacia o ellos mismos se pusieron algún medicamento, tomaron, se aplicaron algo, entonces ya cambia la lesión. Por ejemplo, en el caso de una tiña, que ya la estudiaremos también, la tiña se inicia como una pápula pruriginosa, y que se va extendiendo en forma centrífuga, periférica, no va hacia afuera. Entonces, pero resulta que por eso es importante preguntarle el aspecto, porque cuando nos llega a nosotros, al final es ya una placa, ¿no? La placa y no la pápula, cómo comenzó. Pero es que ya como placa puede prestarse a otro diagnóstico diferencial. Si yo la veo como una placa eritematosa y descamativa, digo, puede ser una tiña, pero puede ser una dermatitis de contacto, aunque puede ser también una pitiriasis, la placa madre de la pitiriasis rosada de Gilbert. Entonces, por eso me interesa cómo comenzó. La tiña comienza como una pápula. La gente dice un granito. Era un granito que me picaba, me picaba, me picaba y se iba creciendo. Entonces, ¿cómo comenzó? Es importante. La pitiriasis rosada, por ejemplo, sale per se.
del tamaño que nosotros las vemos, no tiene esa evolución como lo que te estoy diciendo de la tiña. Entonces, ¿cómo comenzó? Es importante. El aspecto que tenía la dermatosis antes de que fuera la consulta, es lo que les decía, los pacientes ya se automedican, sea un medicamento como tal o se pueden poner alguna sustancia que puede haberle irritado. Entonces, es muy importante eso, sea una sustancia, pues, desde el punto de vista natural. Hay gente que se pone, por ejemplo, aunque dice que piensa que es una tiña y se pone este líquido que bota la cebolla, como el juguito de la cebolla, se pone cuestión de papaya, hay quien se pone líquido de batería, así, barbaridades como la que les estoy contando, ustedes se van a encontrar, gente que se pone eso. Entonces, al ponerse lo que se ha puesto algo encima, ya cambió totalmente la característica de la dermatosis. Entonces es importante el aspecto que tenía. Hay personas que ahora pues con el uso de los teléfonos, los teléfonos celulares, pues los teléfonos inteligentes, como se llama, los smartphones, pues pueden tomarle la foto como era. Dice, doctora, yo le tomé la foto, así era, hasta que me salió la consulta. Entonces, la verdad es que es de mucha ayuda eso, ¿no? Pero no siempre lo van a encontrar. Generalmente adultos mayores casi que no manejan esas tecnologías, entonces pues a uno toca estar preguntando y preguntando, ¿no? También es necesario preguntar si lo que nos está haciendo motivo de consulta lo tiene por si acaso en otra región. A veces los pacientes lo olvidan o también puede ser que al final tiene vergüenza de reconocer que tienen alguna zona, por ejemplo, en la región sacra, en la región interglútea. Alguien me llega con una dermatosis eritematosa y descamativa en el dorso de los pies. Podría ser una dermatitis de contacto. Es frecuente la dermatitis de contacto por el calzado. Pero le voy a preguntar porque se parece mucho a una psoriasis, son muy parecidas. Así que le voy a preguntar si tiene esto mismo, no tiene alguna ronchita así mismo rosada y descamativa en alguna otra parte del cuerpo. Entonces te dicen, bueno, la verdad es que sí, entonces tienen en la región sacra una plaquita o tienen otra parecida en el cuero cabelludo. Entonces ya al ver esa dermatosis descamativa del cuero cabelludo, más la que tiene, por ejemplo, en el dorso de los pies, yo ya sé que lo que tiene más es una psoriasis, ya me descarta la posibilidad de que tenga una dermatitis de contacto nada más. Podría ser que tenga sobreañadido, pero en todo caso ya me orienta de que el paciente tiene la psoriasis, ¿sí? Porque la tiene en otra región. Entonces, porque si fuera dermatitis de contacto, solamente está en los pies, pues no la va a tener en otra parte del cuero cabelludo, en la otra parte del tronco, ¿no? En ninguna otra parte de la piel. Entonces, la otra región que esté afectada, es de suma importancia preguntar. Los factores que le afectan. Entonces, ¿qué considera usted que como que le agrava o le afecta esta dermatitis que tiene? Bueno, sí, la verdad es que yo noto que este acné a mí se me alborota cuando ya voy a menstruar, en el caso del sexo femenino, en este caso con el acné. O también, a mí me pica mucho, yo tengo la dermatitis, pero estoy bien, no es más que sudo y con el sudor me aumenta la picazón, o la mamá le dice eso, que el niñito solamente hacen aire acondicionado, porque si se va a jugar el parque en un clima acá caliente y húmedo como el nuestro, Guayaquil, entonces empieza a tener prurito. Entonces miren ustedes, eso, dolor que se afecte por algún, desencadenado por algún factor. El glomus, como siempre digo, el tumor glómico, que es un tumor realmente a nivel de los dedos, en las uñas, básicamente debajo de las uñas, se exacerba, es un dolor exquisito cuando la persona entra en contacto con alguna cosa helada, como por ejemplo agua helada, abre el congelador, va a sacar algo de ahí, y ese frío intenso les desencadena el dolor. Entonces, miren ustedes qué factores le afectan. O más bien, no, doctora, es que es con el sol. Yo salgo y enseguida siento el sol y me pongo roja. Podría ser que tengas una rosácea. O me tomo un vinito o un whiskycito, yo que sé, una cerveza, algo que tenga alcohol, y resulta que también se le exacerba, se pone la cara roja enseguida, ¿no? El calor. No, doctora, no es más que yo, la verdad es que me emociono y enseguida siento que me pongo la cara roja. O me tomo algo caliente, el café, el té, y enseguida la cara se me pone roja. Entonces, ¿qué factores? Dicen, esta señora lo que tiene, o este señor tiene una rosácea. Alimentos, por ejemplo. Bueno, en fin, factores que afectan, exacerban a la lesión. Otra pregunta también en ocasiones de importancia es de dónde es el paciente. Hay enfermedades que tienen pues, prevalencia en determinadas zonas
del mundo, y en este caso en nuestro país también, ¿no? Ejemplo, la leishmaniasis, que siempre se la pone a colación porque es así, predomina en las zonas altas de Manabí, por ejemplo, también en la provincia de Santo Domingo, en la zona oriental, de nuestra región oriental, entonces predomina ahí, ¿no? Entonces es más factible que alguien que proviene de esa zona y que me trae una úlcera justamente en un área expuesta, como sean los brazos, piernas, las orejas o la cara, es más probable que se trate de una leishmaniasis que si es alguien que sea de acá de Guayaquil. Entonces es muy importante. No olvidar que a veces la persona, pues de hecho, todo el mundo migra, mucha gente tenemos dentro del mismo país, de otras provincias, de otras ciudades, otros pues de otros países, entonces a veces pues no es tan real eso, porque yo soy no sé, sí, yo soy de Cuenca, pero vive en Manabí, entonces por ejemplo eso es lo importante, también es del hábitat de la persona, ¿no? O si ha viajado recientemente, entonces sí, de repente, lo mismo en el ejemplo de la leishmaniasis, ejemplo, se fue les decía, a cualquiera de estas zonas, zona turística de la zona oriental, entonces sí, se expuso y a la final allí le picó la luxomía, que es el mosquito transmisor de la leishmaniasis. Entonces, mire usted, es el viaje y también depende a dónde, no va a decir, me fui a la playa, entonces como más difícil pensar de que ahí haya adquirido la leishmaniasis. Entonces, todo esto, miren que las preguntas están dentro del contexto, ¿sí? Es muy importante dentro del contexto de lo que ustedes están sospechando. Y esto de la historia clínica es tan importante, las preguntas adecuadas, la observación adecuada, que es lo que se dice. Muchas veces, aunque al principio estés un poco perdido en qué será lo que tiene este paciente, ya les digo que la piel reacciona igualito a muchísimos estímulos, habiendo pequeños detalles nomás lo que hacen la diferencia, ¿no? Entonces, pero si uno hace la historia clínica muy bien apegado, como dice la normativa, realmente puede llegar a tener un diagnóstico presuntivo y muchas veces definitivo. Entonces, muy importante. Entonces aquí están las preguntas que yo le decía, ¿no? En cuanto a los síntomas, si hay prurito, si hay dolor, escozor, la sensación quemante. Entonces hay algunas dermatosis que tienen una de estas categorías así, muy características, ¿no? Como les decía, la dermatitis atópica tiene que tener prurito, si no, no lo es. Pues el dolor, les decía el caso del herpes zóster, ¿no? Sensación de escozor que producen algunas dermatitis de contacto, por ejemplo, o quemante como ciertas vasculitis. Entonces, eso que te lo describe el paciente muy bien, entonces o a uno lo orienta hacia algún diagnóstico presuntivo. Ahora, una vez que ya nosotros hemos hecho estas preguntas o las vamos haciendo a la par que estamos viendo al paciente, entonces también vamos viendo el tipo de lesión que tiene. Nosotros tenemos que ver, ya veremos después, ¿no? Si es una pápula, si es una mácula, si es placas, vesículas, bueno, todo, cualquier del tipo de lesión que es. Pero hay muchas lesiones que están en mucha cantidad, ¿no? Hay varios tipos, hay muchas lesiones. Entonces, cuando nosotros tenemos muchas lesiones, nosotros vamos a ver los patrones de disposición, es decir, cómo se relacionan entre sí esa dermatosis que estamos viendo o esa lesión elemental. Entonces, vemos pápulas, sí, pero vamos a ver cómo están esas pápulas, cómo se han unido ellas, cómo se han dispuesto. Entonces dan patrones, o sea, como imágenes geométricas o como de dibujo en la piel. Entonces, puede ser que tenga un patrón aleatorio. Nosotros sabemos que aleatorio es, bueno, se dispone en forma no precisa nada, en forma irregular. Otras tienen el llamado patrón herpetiforme, es decir, que se unen en forma tal que lo imitan al herpes, el herpes simple, que ya veremos ya mismo imágenes de eso. Todos conocemos el herpes simple, alguna vez habremos visto pacientes o alguien habrá tenido el herpes simple, el de los labios, que es muy frecuente. Entonces, pues decimos, sí, vesículas que están agrupadas, racimadas, o sea, como racimos, sobre un fondo eritematoso. Esto es herpes simple, muy bien. Pero hay alguna dermatosis, una que es específicamente muy parecida y que no es, y dice, precisamente se llama dermatitis herpetiforme. O sea, parece herpes, pero no lo es. Es una enfermedad en la que tiene relación, es más bien con una intolerancia al gluten.
Entonces, nada que ver con el virus, miren ustedes. Entonces, pero se parece. Otras que adquieren el aspecto del zóster, así como que siguen el trayecto de una metámera, aspecto lineal, o sea, como líneas, otras en forma de anillo, entonces decimos forma anular, otras que son varios círculos que estén unidos, entonces decimos policíclicos, el aspecto girado, a veces como si vemos un círculo dentro de otro círculo, el aspecto indiana o concéntrico, como también se llama, o imagen en tiro al blanco, y la zonal, que se refiere al mismo del zosteriforme. También vamos a ver, en cambio, esas lesiones elementales, esas pápulas, vesículas, placas, lo que usted quiera, cómo se van a distribuir en la superficie cutánea. Entonces ahí se llama patrón de distribución. La otra era de disposición, y cómo se relacionan entre sí, y el de distribución es la distribución, lo está diciendo el nombre, valga la redundancia, cómo se distribuyen en la superficie de la piel. Entonces puede ser localizada, decimos sí, tiene una mácula localizada en el dorso de mano izquierda, ya, está localizada nomás ahí, o afecta a una región, o está generalizado, es decir, que afecta casi toda la superficie cutánea, o bien solamente respeta pequeñas áreas, nada más. Puede estar respetada palma, planta, cuero cabelludo, qué sé yo, pero entonces decimos un patrón de distribución generalizada. Puede estar solamente de un lado o en ambos lados, puede decir, ahí sabemos pues que es unilateral o bilateral, podemos decir que es simétrico o asimétrico, ya esos son términos que ustedes lo conocen muy bien, como en otras, lo estudiaron en semiología general. Entonces, sabemos que está a la misma altura, por ejemplo, cuando es simétrico, y asimétrico, pues hay la dermatosis en ambos lados, pero la una está en la rodilla y la otra la tiene en el codo. O sea, es bilateral, en este caso, ejemplo, un vitiligo, pero es asimétrico. Si está en áreas expuestas, ¿verdad? Si está una dermatosis, si yo veo que tiene una úlcera y que está en área expuesta, entonces esa úlcera que está localizada, por ejemplo, en la cara, en los brazos o en las piernas, que son áreas normalmente que están expuestas, pueden estar expuestas al sol, pueden estar expuestas al ambiente, lo que sea. Entonces me va a orientar que muy probablemente esa úlcera tenga un origen externo, bacteriano, puede ser o algo parasitario como la leishmaniasis, puede ser un ectima, por ejemplo. Pero sí puede estar en áreas cubiertas, entonces es difícil que te pique la luxomía en un área que esté cubierta con ropa, ¿no? Entonces más difícil que pueda pensar que tenga una leishmaniasis, que esa úlcera que le estoy viendo a la final en la región inguinal, pues difícil voy a pensar en leishmaniasis porque es área cubierta, ¿verdad? Normalmente todo el mundo la tiene cubierta. En áreas sometidas a presión, a traumatismo, si vemos también en áreas de pliegue, entonces llamamos áreas intertriginosas, ¿no? Intertrigos son frecuentes, por ejemplo, las ocasionadas por la candidiasis, entonces los hongos, en este caso la cándida, suele ser de frecuente afectación en pliegues, entonces decimos intertriginosa. También, bueno, otras infecciones bacterianas como la misma, el eritrasma, que ya lo estudiaremos también. O solamente afecta a folículos pilosos. Entonces decimos, solamente afecta, tiene un patrón folicular. O sea, respeta áreas donde no hay pelos. Nosotros vemos el dorso de las manos, pues generalmente ahí nadie tiene pelos, ¿no? Entonces, en esas áreas, pues se puede tener otra dermatosis. O asimismo, ese es aleatorio. La verdad es que está distribuido en forma irregular. Cualquier parte de la superficie cutánea está afectada. No sigue una distribución especial, un dibujito, ¿no? Entonces es muy importante estos patrones. Como les decía, cuando nosotros ya hacemos la exploración, recuerden que vamos haciendo las preguntas a la vez que nosotros estamos examinando, lo vamos explorando, entonces vamos viendo la parte del cuerpo, de la piel que esté afectada. Puede ser mucosas también, ¿no? Cavidad oral, o áreas inclusive, por ejemplo, a nivel genital, ¿no? La vulva, por ejemplo, en el caso del sexo femenino. Entonces, la topografía se refiere al terreno, topos, ¿ves? Del griego terreno, entonces simplemente nos estamos ubicando en qué área, ahí volvemos a recalcar que si está en área cubierta, en área fotoexpuesta, en áreas, decimos, acrales, o sea, cuando es manos, pies, por eso es acrales, ¿no? Entonces nos orienta mucho hacia ciertos tipos de dermatosis. La morfología, y ahí nosotros vamos describiendo la lesión. Aquí es muy importante, decimos,
A ver, se trata de una placa, ejemplo, ¿no? Una placa eritematosa con bordes descamativos, o decimos una pápula de superficie áspera, porque nosotros la tenemos que también palpar. El color, no olviden, aquí es muy importante lo que les decía al principio, la coloración es muy importante. La pitiriasis rosada de Givert es rosada, no es roja. Entonces, el color es muy importante. El líquen plano es de un tono violáceo. Ese es el tono que tiene. Entonces, ya nos orienta a esa típica. Solamente viendo la patología, nosotros ya vemos por el color, nos orientamos a esta está lesión. La evolución, como les decía, ¿no? Interesa mucho si es que es algo que lo tiene de mucho tiempo o es algo que es reciente. Entonces, una dermatitis pues, de contacto, pues no puede ser que la tenga 20 años la misma. Al final tiene recidivas, recaídas, pero no que es la misma lesión. Entonces, la evolución nos orienta mucho. Al final, si es que tiene un cáncer para alguna patología que es de larga data, no sé, un cáncer no te salió la semana pasada, ¿no? El cáncer cutáneo es de larga data, o sea, viene evolucionando por mucho tiempo y más bien a veces el paciente no se ha dado cuenta. La palpación, como les decía, ¿no? Por ejemplo, si sospechamos que tiene, esto que tiene aquí es una verruga, que a veces hay formas de verrugas que las personas no lo identifican como tal, médicos me refiero, y pues realmente nosotros la vemos, la palpamos, la verruga es áspera y no es lisa. Hay algunas dermatosis con las que a veces la confunden, pero la verruga tiene que ser verrugoso, justamente por eso se dice el término, porque es áspera, como lija. O decimos, bueno, este tumor que estamos palpando, pues está remitente, decimos está pues realmente adherido a plano. Ustedes ya manejan muy bien eso de la semiología que vieron en los primeros semestres. También en este caso podemos decir que es doloroso a la palpación o es indolora. El clásico ejemplo de la úlcera que es ocasionada por la sífilis, el chancro pues es una úlcera indolora. Entonces, obviamente nosotros, hay patologías que nosotros tenemos que palparla con guantes, ¿no? Y le palpamos. Entonces palpamos, decimos, es como de consistencia dura y aparte de todo indolora. Entonces uno se imagina que con esa tremenda úlcera seguramente le va a doler, pero nada que ver, no le duele. Entonces decimos eso. O es una superficie que está indurada, decimos así, vemos una especie de una mancha, vemos por ejemplo, no sé, en el dorso de tronco, nos vemos una mancha, vemos una hiperpigmentación, algo de aspecto brillante, parecería una mancha, pero resulta que la palpo y noto que está indurada. Entonces digo, no, esto no es mancha, esto que está teniendo una esclerosis, entonces tiene una morfea, una esclerosis localizada. Entonces, esto es muy importante en ese momento, ¿no? Realmente la palpación influye muchísimo en el diagnóstico también presuntivo de una dermatosis. Acá tenemos, miren, bueno, ya vamos a ver imágenes reales, pero aquí para enfatizar lo del el patrón de disposición, ¿no? Entonces, a veces vemos como una mancha lineal y decimos patrón confluente, generalmente ocasionado por una dermatitis de Berloc, o sea, una mancha que es ocasionada por algún químico que luego hizo exposición solar, y se ve una mancha así, como una línea. A veces también la línea puede ser como esta, ¿no? Tiene un aspecto como línea, pero está separada. Aquí es continua y aquí es separada. Las verrugas planas suelen hacer este aspecto, ¿no? De hecho, esto se conoce como fenómeno de Koebner, pero en el caso de las verrugas es el pseudo Koebner, ¿no? El Koebner verdadero es la replicación de una dermatosis en un sitio de trauma. Ya vamos a ver una imagen. El patrón zoosteriforme, les decía, ¿no? Que sí, vesículas o algo agrupado, una dermatosis, pápulas, vesículas agrupadas que siguen el trayecto de un nervio, de un dermatoma. Entonces, dermatoma o metámera. Entonces decimos, tiene un patrón zoosteriforme, es un zóster, pero no siempre. Hay, por ejemplo, nebus, el nebus verrucoso ampolloso, que adopta el mismo aspecto que el zóster. Pero obviamente nadie tiene un zóster toda la vida, sino que el nebus verrucoso sí. Entonces esto es, pues, es congénito. El patrón arciforme, así que parece un arco, si ven ustedes como un arco, y esto generalmente lo tienen las piñas, pero a veces también podemos ver en algunas formas de psoriasis, pero ya vamos, miren, descartando otras, nos quedamos con dos. El patrón anular, ese que imita como un anillo, es característico del granuloma anular, que ya vamos a ver también. El patrón policíclico, es decir, que son varios círculos que están unidos, también lo hacen muy bien las tiñas, las dermatofitosis, es decir, hongos ocasionados por dermatofitos. El patrón serpiginoso, que ustedes lo vieron muy bien en parasitología,
que es ocasionado justamente este patrón rectante, ¿verdad? Vamos viendo como una serpiente va rectando, y es típico de la larva migrans, ¿no? O sea, el parásito va rectando sobre la piel, o sea, dentro de la piel, ¿no? El patrón circular, o sea, es como un círculo pero pequeño, entonces se dice, esto es típico de la psoriasis en gotas, o psoriasis butata, como también se lo dice. Pero a veces el círculo es de mayor tamaño y se dice que tiene un patrón numular. Numular viene del griego numus, que significa moneda. Entonces es como que si fuera el tamaño de una moneda, o sea, es grandecito. Característico del eczema numular que se ve en formas severas de dermatitis atópica. Algunas veces las lesiones están agrupadas, otras vemos que hay lesiones de diversos tamaños en la misma lesión. Es un típico ejemplo del patrón acminado del nevo sobre nevo, o sea, es un nevo acminado, esta es típica, ¿no? A veces adoptan así un patrón corimbiforme, se denomina, las verrugas también hacen esto, pueden estar así en líneas como está acá, o agruparse de esta manera con una lesión central y varias alrededor. O el patrón así como collar, en collarete o moniliforme, que es típico de la candidiasis, que se observa en pliegues, por ejemplo, en el pliegue de cuello, son áreas como con cierta curvatura, ¿no? En axilas o región inguinal, entonces tiene ese aspecto como en collar. Aquí tenemos lo que les decía, el patrón lineal, pero basándonos a lo que se refiere el fenómeno de Koebner. El fenómeno de Koebner no es otra cosa que la replicación de una dermatosis sobre un sitio de trauma. ¿Sí? Tenemos aquí el sitio de trauma, digamos, un paciente que tiene una psoriasis y por alguna circunstancia tuvo aquí una herida o lo operaron, alguna circunstancia que lastimó la piel, por un fenómeno de autoinmunidad se replican estas lesiones sobre la lesión. Ese es el verdadero Koebner, el típico de la psoriasis, del líquen plano, por ejemplo, o sea, dermatosis que son autoinmunes. En cambio, el pseudo Koebner es el que les digo que sucede con las verrugas. Entonces, las verrugas planas suelen imitar a un Koebner, pero lo que sucede es que el paciente tiene verrugas y pues coincidentemente se lastimó en ese lugar, se hizo un arañazo, y lo que hubo fue una autoinoculación del virus en el sitio que hubo trauma. Entonces, pero no es una replicación de tipo inmunológico. Bueno, vamos a ver también otras dermatosis que siguen trayecto lineal. Miren ustedes aquí, este se conoce como líquen estriado. Miren ustedes este conjunto de pápulas que forman placas y que siguen este trayecto lineal. Desde los deditos va hasta el brazo o antebrazo se queda, ¿no? Pero en todo caso puede estar en una extremidad inferior también, pero siempre este aspecto lineal. Lo mismo acá cuando ya involuciona, está en el periodo de involución, el estriado, quedan igual deja esas manchas hipocrómicas en el sitio donde hubo el ítem, ¿no? Pero siempre en forma como línea, si ustedes se están dando cuenta. También acá tenemos lo que se conocen como las Blaschkitis. Las líneas de Blaschko, porque simplemente lo que vemos es un exantema o una erupción o unas manchas en unas líneas que no deberían existir, que se denominan las líneas de Blaschko. Es decir, estas líneas de Blaschko son líneas realmente imaginarias que ocurren solamente durante la etapa cuando estamos en embrión. Entonces, y se produce justamente por un trastorno en la migración celular justo durante la etapa de la embriogénesis, ¿no? Entonces, va a estas líneas, cuando ya la persona, ya el niño ya continúa su periodo de gestación, pues ya es el feto y luego nace, las líneas ya no son evidentes. Simplemente era cómo iban migrando. Ustedes se acuerdan del mesodermo, el ectodermo que hablamos justamente al principio, en la primera semana de clase, pues justamente así van migrando las líneas celulares. Pero resulta que en algunas ocasiones pueden quedar, la persona nace con estas marcas. Miren ustedes, entonces se conocen como Blaschkitis. Entonces están relacionados muchas veces con problemas adquiridos o inflamatorios adquiridos, o también con problemas congénitos. Esto, por ejemplo, en la Blaschkitis es congénita, pero, por ejemplo, en el caso del líquen estriado, aunque la etiología del líquen estriado, que se los mencioné hace un ratito, pues todavía está un poco en controversia. A veces se considera que puede ser desencadenado por algún virus, pero lo que llama la atención es que siguen el trayecto precisamente de las líneas de Blaschko que tienen a nivel de la extremidad, porque siempre la vamos a ver en extremidad superior o inferior. Entonces, si ustedes se fijan, esta línea de Blaschko, miren cómo son.
la región posterior del cuero cabelludo tienen este aspecto circular, en la región frontal son como líneas verticales, en el tronco son así como imágenes de una V, y pues en las extremidades son así alargadas, como líneas. Entonces, si ustedes se fijan, en esta persona, en este paciente, se mantienen esas líneas de Blaschko, en esta parte en el tronco, si ven ustedes, ya están como horizontalizadas. Acá también, miren, esta persona mantiene esas líneas de Blaschko así. O sea, realmente no es nada infeccioso, no es nada que pueda hacerse realmente como tratamiento. Quedan esas líneas de esa manera. En ocasiones, miren acá también, en esta mujer, pues da la impresión como que le hubiera algún líquido, algo le hubiera manchado, no se ven unas líneas, pero es una Blaschquitis, ¿no? En este caso, como son en las extremidades inferiores, en líneas, las líneas de Blaschko. Acá tenemos, miren, al patrón que les decía, el patrón herpetiforme, o sea que realmente este es el herpes clásico, ¿verdad? El herpes simple, el fuego que les decía hace un rato. Entonces ya lo estudiaremos también. En todo caso, son característicamente vesículas que están agrupadas sobre un fondo eritematoso. Entonces cualquiera ve esto y dice, ah, tengo un herpes, y todo el mundo lo diagnostica. Pero a veces no es herpes, o sea, no tiene que ver con el virus del herpes. Esta es la típica, igual, las vesículas agrupadas, miren ustedes, sobre su fondo eritematoso. Pero, miren acá, tenemos una dermatosis bastante parecida, en la cual también vemos estas lesiones de colección líquida sobre el fondo eritematoso. Pero resulta que esta es la dermatitis herpetiforme, la imita. Entonces alguien ve y dice, ah, tiene herpes. No es herpes. Entonces hay que tener mucho cuidado eso con el tiempo de evolución. Esto es crónico. Miren acá, la dermatitis herpetiforme, si ven esta imagen como en rosetas, ¿no? Vesículas y están todas agrupadas en un fondo eritematoso. Entonces realmente parecería que fueron herpes, ¿no? Pero no, realmente es necesario que nosotros lo investiguemos bien al paciente, el tiempo de evolución, al final este paciente pues tiene otra patología como en relación con el gluten, ¿no? Entonces son las personas que tienen intolerancia al gluten. Acá, por ejemplo, miren el patrón que les decía zosteriforme, ¿no? Este es el clásico herpes zóster que ustedes ya deben haber visto, algún paciente alguna vez, un familiar, lo que sea. En este caso, pues, algo que le caracteriza al herpes zóster es que hay vesículas, pápulas, costras, que siguen un patrón de una metámera, generalmente unilateral, no pasa la línea media, ¿no? Aquí tenemos, entonces, patrón zosteriforme, este es zóster, sí, pero resulta que a veces dice, ¿cuánto tiempo? Yo tengo años con esto. Años. A ver, un herpes zóster no te puede durar años. Por eso es que es necesario preguntar, ¿no? El tiempo. El nevo verrucoso ampolloso lo imita perfectamente. Obviamente sin dolor. El zóster tiene dolor. Acá tenemos, miren, el patrón anular que les decía, ¿no? Que es como un anillo. Entonces nosotros le estamos viendo así, vemos pápulas, si ven pápulas que están agrupadas como un anillo. En realidad, sobre la superficie cutánea no hay nada, realmente las lesiones están en la dermis. Son pápulas de la dermis que se pronuncian hacia el exterior, o sea, se ven en forma exofítica, pero la verdad es que vienen es de la dermis. Y miren ustedes que imita perfectamente un anillo, ¿no? Granuloma anular es una dermatosis que está en relación con prediabetes o con diabetes. Acá tenemos el patrón policíclico, ¿no? Entonces, como que miren ustedes aquí, como que ahí van a ver varios circulitos, ¿verdad? Como que están unidos varios círculos, entonces decimos policíclicos, típico de las tiñas. Entonces, las tiñas por dermatofitos, pues suelen producir este tipo de patrón. También tenemos el patrón arciforme, este es como un arco, ¿verdad? El arco, pues un círculo incompleto, ¿no? Entonces, el patrón arciforme también ocasionado por los hongos dermatofitos, ¿no? Pero a veces también las ciertas formas de psoriasis también la pueden imitar muy bien, sobre todo pues pacientes que ya han venido con medicación, o sea, se están aplicando un corticoide, entonces ya decimos está cambiado por el corticoide, entonces adoptan este aspecto. Y acá tenemos en cambio al llamado eczema numular. Este es el patrón numular. Si se dan cuenta, es redondo, es un parche redondo, pero pues de mayor tamaño. El eczema numular es típico de la dermatitis atópica, formas de dermatitis atópica severa, ¿no? Vemos que aquí este paciente tiene aquí esta lesión, entonces se la ha se lo extrajo. Y aquí tenemos otra, ¿no? El mismo patrón numular, si se dan cuenta, siempre como en forma redonda. En dermatología se utilizan mucho las formas
geométricas, o siempre digo un poco la imaginación. Nosotros, tal vez alguno de ustedes diga, pero yo no veo una moneda ahí, no, pero así nos tenemos que ir acostumbrando a que nuestra mente realmente aprenda a hacer este tipo de diagnósticos diferenciales, realmente con imágenes. O sea, sí, los diagnósticos en dermatología, chicos, les cuento que son muchísimos. Y como ustedes están dando cuenta, la piel reacciona parecido a muchos estímulos, y así lo van a ver. Puede ser por virus, bacterias, hongos, algunos procesos internos, tóxicos, cualquier cosa, irritativos, alérgicos, pero va a tener igual exantema, va a haber erupción, va a ser pruriginoso o no, bueno, es muy parecido. Entonces, son pequeños detalles que nos ayudan de forma mnemotécnica para establecer el diagnóstico diferencial. Chicos, entonces hasta aquí nos vamos a quedar, no voy a avanzar el resto porque es para que no se me produzca una alteración con los chicos del grupo de los sábados, del grupo 1, porque ellos para el próximo sábado no van a poder tener, porque es el feriado. ¿Alguien tiene una pregunta respecto a esto que acabamos de ver? Chicos, una pregunta. ¿Han tenido problemas con la pregunta de rebote? Sí, Hola. doctora. ¿Tuvieron problemas con la pregunta de rebote? Doctora. Sí, oigan, Sí, yo la verdad, créanme que he estado ocupadísima, no pude arreglarla porque estaba en la sustentación de la tesis de las chicas del posgrado que terminaron de dermatología, y yo soy la coordinadora de ese posgrado, entonces estaban sustentando, estábamos por Zoom, entonces créanme que no he tenido mayor tiempo de hacer eso, y luego está subiendo esas actas y todo. Pero ya mismo lo arreglo, ¿no? Entonces les voy a poner el foro también, por favor, y ahí lo arreglo para que tengan tiempo de contestarle, igual hasta las 21 horas perdón, hasta las 11:59. ¿Alguien tiene una pregunta al respecto? Doctora, una pregunta. Ah, Como usted dice que todas se parecen, ¿no? En el caso de que la historia clínica no nos ayude, bueno, o el paciente no lo diga y tampoco nos ayude mucho porque se parecen a otras lesiones, ¿hay algo más como, digamos, pero claro, por eso lo dije un inicialmente, ya diagnóstico lo dije. complementario, Tenemos digo? que hacer, ahí ya no nos adelantemos, pero ya les dije que nosotros también utilizamos herramientas diagnósticas como cualquier otra especialidad. El laboratorio clínico, resonancia, tomografías, ecografías, radiografías y exámenes que son específicos dermatológicos, como por ejemplo el Kawachi, que ya eso vamos a estudiar. Entonces, es muy importante eso, claro, se puede. ¿Qué pasó? Transmisión. Hoy no sé qué le pasa a esto. Chicos, ¿me están oyendo? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, sí se le escucha. Ah, ya. Bueno, no, algo me está saliendo algo aquí en la pantalla. Ay, Dios mío. Bueno, no se preocupen porque realmente sí, se parece mucho, pero ahí viene justamente lo que significa, pues que nosotros tenemos que... No sé qué es lo que pasa. Pero bueno, en todo caso, ahí hacemos hacemos exámenes, inclusive biopsia, ¿no? La biopsia cutánea. Ya estudiaremos eso, no nos adelantemos, por supuesto. Es necesario, o sea, el ojo clínico ayuda. Realmente la principal herramienta diagnóstica para un dermatólogo o cualquier médico que haga un diagnóstico dermatológico son sus ojos. Y una lupita, ¿ah? La lupa es muy importante, la lupa te amplía realmente la lesión, que a veces con el simple ojo pues no se puede verlo así tan claramente. La lupa lo amplía. Pero luego ya vamos a ver otras herramientas diagnósticas muy importantes propiamente de laboratorio que podemos nosotros utilizar para hacer el diagnóstico definitivo. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a proceder a grabar esto y ahí me meto al Moodle, chicos, para ponerles bien lo de la pregunta y el foro, ¿no? Ha sido un gusto y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, que pase bien.